El Señor los bendiga en esta mañana. Bienvenidos al programa Eco de Dios del Ministerio Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho y estamos orando y creyendo por aquellos cambios y por aquella renovación en su mente, en su alma, en su corazón. El apóstol Pablo dijo: limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Así que estamos trabajando para que cada parte integral de ti sea establecida, sea fortalecida, sea ministrada, como decía Pablo, para que lleguemos a la estatura y a la mente del varón perfecto que es Cristo. El Espíritu Santo de Dios, a través de Jesús, bendiga su vida, bendiga su mente, bendiga su corazón, te bendiga a ti, te dé las fuerzas que necesitas cada día y que toda tu casa sea bendecida en el amor del Señor. Vamos a hablar acerca de las funciones y operación desde el Espíritu. Santiago capítulo 2, verso 26 dice: porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Qué interesante es este pasaje. Porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La enseñanza de que el alma es la que mantiene viva a la persona. La enseñanza de que el alma es el que le da la vida al cuerpo. Y toda la atención que tanto las doctrinas como la ciencia, como la educación le dan al alma. De hecho, la psicología le da mucho sentido al alma. Solamente reflejan el punto de ignorancia más grande que como seres humanos tenemos. La palabra de Dios dice que es el Espíritu el que le da vida al cuerpo. En Génesis 2:7 vemos que cuando Dios hizo el cuerpo, la materia física necesitó polvo de tierra. Pero cuando hizo al Espíritu, necesitó a Él mismo para hacerlo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, de nuestra semejanza. Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante declara también que en Dios estábamos desde antes de la fundación del mundo. Si Dios es espíritu según Juan 4, entonces somos un espíritu. Un espíritu somos. Nuestro cuerpo reacciona al espíritu que somos. Nuestra alma reacciona al espíritu que somos. Nuestro corazón y nuestra mente deben reaccionar al espíritu que somos. Y Santiago dice: el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si se sale el espíritu de ti, ya no vas a vivir. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, con 39 latigazos, un golpe en el tabique, los puñetazos que le dieron, los clavos que clavaron sus manos y sus pies, los azotes que recibió. Cuando tú miras a Jesús en el punto donde está completamente desfigurado y molido, la corona en espinas, Él sigue vivo. Pese a esa tortura, Él sigue vivo. ¿Por qué no murió con todo ello? Porque el Espíritu estaba en Él. Pero la palabra dice que cuando Él está a punto de morir, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el Espíritu sale de Él, muere. Y eso es lo que Santiago está diciendo. En otras palabras, lo que estaba manteniendo vivo a Jesús no era el alma, no era su corazón, porque dice el Salmo que el corazón de Jesús se derritió como cera. Él estaba vivo, aunque su corazón había reventado en la cruz. Él estaba vivo porque el Espíritu estaba en él. Ahora bien, esta escritura que acabé de leer hablan de la vida y la reacción desde el Espíritu, no desde un alma. Puedes decir: bueno, la Biblia dice lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5:23. Puedes decir: sí, pero la palabra dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irrepresibles para la venida del Señor Jesucristo. Ok, sí, eso dice la palabra. 1 de Tesalonicenses 5:23 declara: un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero sin embargo, lo que estamos resaltando aquí es qué es lo que le da vida al cuerpo. No le estamos restando importancia al alma, no le estamos quitando valor al alma.
No estamos negando la existencia de un alma y mucho menos que poseemos un alma. Lo que quiero que entiendan es que somos un espíritu dentro de un cuerpo físico, el cual también tiene un alma. La Biblia es verdad y no estamos negando la existencia del alma, simplemente enseñando que el hombre originalmente había sido creado sin ella, o por lo menos ella estaba inactiva hasta antes del pecado. Ahora el hombre, claro, posee el desarrollo de un alma, se mueve a través de un alma, se manifiesta a través de un alma, que es la que lo incita a pecar, que es la que lo lleva a no querer estar con Dios, que es la que lo lleva a cometer todas esas acciones malas o de maldad. Pero originalmente somos un espíritu. El hombre fue creado de la tierra. Significa que el cuerpo del hombre es tierra. Pero el cuerpo no fue primero que el espíritu. Fue el espíritu el que le dio vida y motricidad al cuerpo. El hombre no razonaba por un alma, el hombre no meditaba por un alma, el hombre ni siquiera razonaba. ¿Por qué? Porque era un espíritu y lo espiritual no razona. Dice que el hombre espiritual entiende las cosas sin razonamiento, pero el hombre natural, el alma, todo lo razona. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios, a partir del 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Mire que no menciona el alma. ¿Quién sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, ahí anula el alma, sino con las palabras enseñadas desde el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No lo espiritual a lo carnal, no lo espiritual a lo almático, sino lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre almático, el hombre que reacciona por el alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no la mente humana, no la mente de pecado, no la mente del alma. Note cómo el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, a partir del verso 11 al 16, resalta lo espiritual, resalta nuestra verdadera naturaleza y resalta nuestro verdadero origen, que es a partir de Dios, que es espíritu y que nos ubica en la posición del espíritu. Este texto que acabé de leer nos revela varias cosas importantes. La primera, que lo único que conoce cómo funciona el hombre es el espíritu del hombre. Nos revela también que el espíritu del hombre puede conocer las cosas de Dios porque Dios es espíritu y solo por lo espiritual se pueden entender. También revela que el hombre no recibió el espíritu del mundo, es decir, el alma, la razón, el pecado, sino que recibió el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para saber lo que hace Dios. También revela que como hombres espíritu que somos, no funcionamos desde el razonamiento y aprendizaje humano. También nos enseña Pablo que como seres espíritus que somos compatibles al Espíritu de Dios, somos entendibles al Espíritu de Dios porque venimos de Dios, que es espíritu. También nos revela que el ser espíritu que somos nosotros tiene la potestad de medir o de juzgar todo y no puede ser medido, es decir, no puede ser limitado por nadie. Y por último, el apóstol Pablo está revelando que fue a la mente a la que se le entregó un alma, pero que la mente que nosotros tenemos no es la mente humana, no es la mente carnal, no es la mente del pecado, sino que Pablo revela que la mente que el hombre espiritual que somos nosotros tenemos es la mente de Cristo. Una mente que no razona lo espiritual, una mente que no peca, que no duda, que no cuestiona, una mente que no murmura, una mente que está 100% conectada con Dios, porque su fuente es Dios.
Dios es espíritu. Nosotros somos hechos del Espíritu de Dios. Entonces, el hombre natural nunca entenderá las cosas. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural representa su estado almático, su estado caído. Siempre debatirán, siempre razonarán. Son aquellos que tienen ahogada la vida, son aquellos que están apartados del espíritu de fe, son aquellos que están lejos de la verdad de Dios, son aquellos que no logran entender los misterios del reino, que no logran entender el mundo espiritual, que no logran entender lo sobrenatural. Piensan como seres humanos, razonan como seres humanos, caminan como seres humanos común y corriente, no marcan una diferencia entre tanta gente que hay en el mundo. Pero el hombre espiritual camina, no porque es espiritual, sino porque es un espíritu. Manifiesta lo que es en su esencia. Es un hombre que entiende las cosas de Dios, las dimensiones de Dios, entiende de la fe, entiende cómo moverse en los diseños sobrenaturales de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que todos entendamos. El apóstol Pablo hacía una oración con la cual yo quiero cerrar. Oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. De esa forma puedan entender la voluntad de Dios, los propósitos y los planes de Dios para su vida. Tú no eres un alma, tú no eres un cuerpo, tú no eres una mente y tú no eres un corazón, aunque poseas eso. Tú eres un espíritu. Por lo tanto, estás supuesto a responder desde el mundo espiritual. Dios el Padre te siga bendiciendo.